Esta carta revelará un secreto que ha permanecido oculto por más de 70 años. Si la estás leyendo, por favor, no permitas que caiga en las manos equivocadas. El papel está amarillento, las letras tiemblan como si temieran ser descubiertas. No sé cuántas veces pensé en destruirla, pero algo dentro de mí me obliga a dejar constancia de lo ocurrido. Tal vez sea un intento de consuelo, o tal vez solo miedo de que la historia se repita. Era el año 1951 y la finca Los Olivares parecía inmóvil bajo el sol de la tarde. Álvaro, mi esposo, era un hombre respetado, de voz firme y mirada calculada. Yo, Elena, escribo estas líneas porque no tengo con quién hablar. En esta casa grande, el silencio se ha convertido en el único testigo de mis pensamientos. Hace unos meses, el ambiente cambió. No sabría decir el momento exacto, pero lo sentí en los pequeños gestos. Álvaro ya no me miraba como antes, sus ojos, antes tiernos, se volvieron distantes. Solía volver tarde, con la excusa de atender asuntos del campo. Y cada noche, cuando el reloj marcaba las 10, la sombra de la duda se sentaba junto a mí. Todo empezó con una taza de café fría. Él se sentó, tomó un sorbo y no dijo nada. El sonido del reloj fue lo único que acompañó nuestra mesa. Lo observé mover los labios, como si quisiera decir algo, pero solo suspiró y se levantó. Aquel silencio fue el primer ladrillo del muro que empezó a levantarse entre nosotros. Celia, la joven gobernanta que vino a trabajar hace un año, parecía cada vez más nerviosa en mi presencia. Cuando la llamaba, a veces fingía no oírme, y otras veces respondía demasiado rápido, como quien teme dejar escapar un secreto. Yo la observaba mientras arreglaba las sábanas de nuestro cuarto, y notaba que su respiración se aceleraba cada vez que escuchaba el paso firme de Álvaro acercarse por el pasillo. Una noche, mientras caminaba hacia la cocina, escuché murmullos en el corredor. Apagué la lámpara y me detuve. Eran voces, casi susurros. Creí reconocer la de mi marido. Mi corazón golpeó con tal fuerza que tuve miedo de que el sonido me delatara. Dieron unos pasos, se alejaron y luego solo quedó el eco. Cuando encendí la luz, Celia estaba parada al final del pasillo, sosteniendo una bandeja vacía. Me miró y dijo que había ido a dejarle té al patrón. Su voz temblaba. Intenté convencerme de que eran imaginaciones mías, que la soledad terminó trastornándome, pero las casualidades empezaron a multiplicarse. Álvaro salía con el pretexto de revisar las cosechas y regresaba con el rostro fatigado, la camisa desabotonada, el perfume del campo mezclado con algo más difícil de definir. Los aldeanos comenzaron a murmurar. Un vecino, don Rodrigo, me comentó una tarde en el mercado que había visto a mi esposo cabalgar con una mujer, lejos del camino principal. Reí para disimular, pero me quedé helada por dentro. Al llegar a casa, mis manos temblaban tanto que dejé caer la bolsa de harina. Aquella noche lo esperé despierta. Cuando entró, fingí dormir, pero observé. Sus botas estaban cubiertas de polvo fresco, y en su chaleco encontré una flor seca, la misma que crece junto al río, donde las mujeres del servicio van a lavar la ropa. Sentí náuseas, rabia, miedo, pero no dije nada. Los días siguientes intenté retomar nuestra rutina. Preparé su desayuno, serví su café, lo vi salir sin siquiera mirarme a los ojos. En mi diario escribí, lo pierdo, pero no sé si por culpa mía o por decisión de él. Tal vez el amor, cuando se pudre, no huele a despedida, sino a costumbre. Decidí observarlos. Desde la ventana del estudio veía cómo Celia caminaba hacia el establo cada tarde. Poco después, él salía en la misma dirección. Nunca regresaban juntos, pero el tiempo coincidía demasiado. Mi corazón se convirtió en reloj y cada golpe en el pecho era un recordatorio del engaño que aún no quería aceptar. Un amanecer, mientras ordenaba los papeles del despacho de Álvaro, encontré un trozo de papel arrugado entre los libros contables. Decía solo una frase, te veré al caer el sol, donde guardamos el secreto. No había firma. Mi mente buscó 1000 explicaciones. Quizá un mensaje viejo, quizá algo del trabajo. Pero había un trazo de cariño en esas palabras que nada tenía que ver con la administración de la finca. Esa tarde, el cielo se tiñó de rojo y el viento arrastró hojas secas hasta la puerta. Sentí un presentimiento. Fui hasta el establo, pero me detuve antes de entrar. Escuché risas. Escuché su voz. Y la de ella. No necesité ver más. Me marché corriendo, con las lágrimas nublándome la vista. Esa noche, Álvaro volvió tarde y fingí dormir otra vez. Cuando se acercó al lecho, sentí el aroma de jazmín, el que nunca usé. No pude más. Le pregunté, ¿a quién hueles, Álvaro? ¿A tus tierras o a tus mentiras? Hubo un silencio tan largo que creí que el tiempo se detuvo. Luego dijo, con voz tranquila, ¿estás cansada?
Necesitas descansar. Esa indiferencia me atravesó como un cuchillo. No dijo una palabra de amor, ni de culpa, solo se volvió para dormir. En la oscuridad, comprendí que algo dentro de mí había muerto. Al día siguiente, decidí escribir esta carta, no como una confesión, sino como un testimonio, para que, cuando alguien la encuentre, sepa que el amor no se destruye con odio ni con olvido, sino con indiferencia. Pasaron semanas. Fingíamos normalidad frente a los trabajadores, pero la casa se estaba apagando. Celia evitaba mirarme y él fingía que nada ocurría. Hasta que un día, el destino decidió poner fin al silencio. Mientras arreglaba la habitación de huéspedes, moví el colchón para cambiar las sábanas. Entonces lo vi. Una hoja doblada, cuidadosamente escondida entre el tablero y el colchón. Mi corazón se detuvo. La desplegué, y allí estaba su caligrafía inconfundible. Decía: Celia, no puedo prometerte el futuro que mereces, pero tus ojos son el único lugar donde quiero perderme. Esta casa, estas paredes, todo me pesa, pero tú eres el respiro que me recuerda que aún estoy vivo. Leí esas palabras una y otra vez, como si cada línea clavara una espina en mi pecho. En ese instante, comprendí que no era la voz del hombre que conocí, sino la de un extraño. Guardé la carta en un sobre y la encerré en la caja de metal, la misma que aún tengo aquí, junto a mí. Cuando él regresó, me encontró sentada frente a la chimenea, con la mirada fija en las brasas. No dije nada, él tampoco. Solo sentí que aquello que habíamos construido juntos se desmoronaba sin ruido, como las cenizas que caen sin que nadie las note. Esta noche, mientras escribo, escucho el viento golpear las ventanas. En algún lugar de la casa, el reloj vuelve a marcar las 10. Me pregunto cuántas veces puede romperse el corazón de una mujer sin que nadie lo escuche. Si alguna vez alguien encuentra esta carta, que no la juzgue, que entienda que hubo amor y que la traición no siempre grita, a veces solo susurra. Si sigues leyendo, prepárate, porque lo que viene a continuación fue el momento en que la verdad se volvió una herida imposible de cerrar. La mañana siguiente amaneció gris. El cielo parecía un espejo de mi ánimo, opaco y pesado. Álvaro me preguntó si me sentía bien y respondí que sí, que solo me dolía la cabeza. Sonrió con la indiferencia de quien ya no espera nada. Luego montó su caballo y se fue sin despedirse. Cuando el ruido de sus cascos se perdió en el camino, sentí por primera vez lo que era el verdadero silencio. Era una ausencia tan densa que podía cortarse. Pasé el día caminando por la casa. Miraba las paredes, los retratos, las flores marchitas en los floreros. Todo tenía un aire de mentira. Tomé la carta que había encontrado y la leí de nuevo, esta vez despacio, con el intento absurdo de comprender. Cada palabra confirmaba lo que el corazón ya sabía. No era una aventura cualquiera, era amor, o al menos una ilusión profunda disfrazada de amor. Celia lo había cambiado, le había devuelto juventud, deseo, algo que conmigo se había apagado sin que ninguno tuviera el valor de reconocerlo. Pensé en encararlo esa noche, pero el miedo me paralizó. Temía escuchar de su propia boca que ya no me amaba. Así que guardé silencio, mientras dentro de mí algo ardía. No dormí. Me pasé horas observando la lámpara del dormitorio, el resplandor del fuego, los sonidos de la casa. A medianoche escuché pasos, tal vez los suyos, tal vez los míos en la memoria. Al día siguiente, sin pensarlo demasiado, fui al cuarto de Celia. No estaba. Sobre su cómoda encontré un pañuelo con iniciales bordadas, una H y una C. Me estremecí. No sabía si era una burla o un símbolo ambiguo de complicidad. Sentí rabia, pero también una especie de humillación resignada. En ese momento recordé las palabras de mi madre: una mujer puede perdonar la mentira, pero no el silencio. Y él me había matado con ese silencio. Esa tarde lo esperé en el portal. Llegó al anochecer. Desmontó con la misma serenidad altiva de siempre. Lo miré y vi la sombra de otro hombre detrás de su piel. Le dije que necesitábamos hablar. Me miró con impaciencia, como si quisiera evitar una tormenta que sabía inevitable. Le tendí la carta. No la leyó. Solo preguntó dónde la había encontrado. Le respondí que no importaba el lugar, sino lo que estaba escrito. Guardó silencio unos segundos y luego murmuró: no tienes derecho a leer lo que no era para ti. Sus palabras fueron como una bofetada. No tristeza, no remordimiento, solo orgullo herido. En aquel instante entendí que todo había terminado. No lloré frente a él. Me quedé quieta, observando cómo su expresión se endurecía y cómo cada distancia invisible se hacía definitiva. Dijo que yo nunca había entendido su modo de amar, que lo que tenía con Celia no era lo que yo creía. Me pregunté qué otra cosa podía ser una carta así, pero no respondí. Lo dejé hablar, justificarse, decir palabras que flotaban sin sentido, como hojas arrastradas por el viento.
Esa noche dormimos en camas separadas, o al menos fingimos dormir. Afuera, el viento golpeaba la ventana, y cada golpe sonaba como un recordatorio de lo que se rompía entre nosotros. Sentí ganas de irme, pero no tenía a dónde. La finca era mía y suya, pero la soledad era solo mía. Durante días vivimos como extraños. Celia ya no bajaba a cenar. Evitaba cruzarse conmigo, pero a veces la escuchaba llorar a lo lejos. Supe que lo nuestro se había convertido en una tragedia discreta, sin testigos. Nadie en el pueblo sospechaba nada, pero todos lo intuían. Los rumores crecían y yo los dejaba correr porque tal vez era la única forma de hacer visible el dolor que no podía decirse en voz alta. Una tarde, mientras el cielo se oscurecía, un mensajero trajo un sobre. Era para Álvaro. Lo abrió y se guardó la carta en el abrigo sin dejarme verla. Algo en su cara cambió. En la madrugada siguiente, preparó su caballo y me anunció que debía ausentarse unos días por asuntos urgentes. No pregunté a dónde iba. Solo lo vi alejarse con la certeza de que algo irreparable acabaría ocurriendo. Pasaron 3 días. No dormí ni una noche. Celia desapareció el segundo día. Nadie supo a dónde fue. Algunos peones dijeron haberla visto marcharse al amanecer, con una maleta pequeña. Álvaro regresó la semana siguiente con la mirada vacía. No pregunté. Él no ofreció ninguna explicación. Sin embargo, esa noche, al guardar su chaqueta, encontré en el bolsillo un pañuelo bordado igual que el de Celia, pero con una mancha oscura, tal vez barro, tal vez algo más. Hubo un silencio más largo que cualquier palabra. En la cena, no pude contenerme. Le pregunté si la había visto. Respondió que no, con un tono seco. Cuando lo miré, supe que mentía. Entonces sentí un miedo nuevo, más hondo. No solo miedo a la traición, sino a lo desconocido. En su mirada había perdido algo humano. Los días siguientes se llenaron de presencias extrañas. Por las noches escuchaba pasos en el corredor, golpes leves en la puerta, como si el viento jugara a recordar los secretos. Una madrugada, desperté y vi una sombra cerca del ventanal. Me levanté con el corazón acelerado, pero no había nadie. En la mesa de noche, sin embargo, alguien había dejado una flor marchita. Era la misma flor seca que encontré meses atrás en el chaleco de Álvaro. Sentí que el aire se volvía pesado, como si la casa guardara una memoria viva de nuestra culpa. Entonces lo supe, debía irme o la oscuridad acabaría tragándome. Empecé a escribir esa decisión en esta carta, para que si alguien la encuentra, sepa que intenté salvarme, aunque ya fuera tarde. He empacado solo lo necesario, mis cartas, mi diario, algunos retratos. No sé a dónde iré, pero sé que este lugar ya no me pertenece. Álvaro sigue dormido en la habitación de al lado. No quiero despertarlo. No porque lo perdone, sino porque verlo una vez más sería demasiado. Mañana, cuando salga el sol, me marcharé. Dejaré esta carta en la caja metálica, la misma donde él solía guardar sus secretos. Tal vez algún día alguien la encuentre y comprenda que la verdad, cuando se esconde, solo cambia de forma. Si estás leyendo esto, extraño lector, no me juzgues. No pienses que fue cobardía. Es solo que una mujer no puede vivir donde ya no puede soñar. Tal vez yo solo fui testigo de un amor condenado antes de nacer, o tal vez fui parte de una historia contada a destiempo, pero no me arrepiento de escribirla, porque al final, quien deja constancia de su dolor se libera del silencio. Ahora la vela se consume. Escucho un ruido detrás de la puerta. Quizá el viento, quizá algo más. Mi mano tiembla, pero debo seguir. Hay verdades que no buscan redención, solo ser dichas. Y esta es la mía. Si alguien abre esta carta, que sepa que, en los pasillos de esta casa, aún se escucha un suspiro, el eco del amor que se negó a morir incluso después de ser traicionado. Salí de la finca antes del amanecer. El cielo aún estaba oscuro, pero el canto de los gallos ya anunciaba el día. Caminé sin mirar atrás, con la sensación de que cada paso era una despedida. El aire olía a tierra húmeda, a ese perfume que siempre me gustó y que, sin embargo, esta vez se sentía distinto, como si también él supiera que era el fin. Llevaba una pequeña valija y el diario donde comencé a escribir esta historia. No quería nada más, ninguna joya, ningún recuerdo que me atara a ese tiempo. A medida que el camino se alargaba, sentía que la sombra de la casa me seguía. Volví la vista una vez, solo una, y vi la silueta de los olivares desdibujarse entre la bruma. No imaginé que doliera tanto dejar un lugar donde se ha amado tanto, incluso con el corazón roto, pero más dolía quedarse. Me prometí no llorar, y lo cumplí, al menos hasta cruzar el puente donde solíamos detenernos a ver pasar el río. Allí, sin querer, las lágrimas escaparon, quizás como un adiós que necesitaban hacer en silencio. Llegué al pueblo con las primeras luces.
Los vecinos me miraron con curiosidad, pero nadie se atrevió a preguntar. Pedí hospedaje en la posada del camino y pasé el día sin apenas hablar. Tenía el cuerpo presente, pero la mente aún estaba allá, entre las paredes agrietadas de la casa, donde los recuerdos se volvían ecos. Cada rincón de la posada me resultaba extraño. Me pregunté si la soledad sería ahora mi única compañía, y me di cuenta de que ya lo era desde hacía tiempo, incluso antes de partir. Por la noche, traté de dormir, pero las imágenes volvían una y otra vez, su rostro, su silencio, el olor a jazmín. Desperté sobresaltada al escuchar un ruido leve en la ventana. Abrí con nerviosismo y solo encontré el viento jugando con las ramas. Sin embargo, sobre el alféizar había una hoja doblada. No tenía nombre ni remitente. Al desarrollarla, reconocí de inmediato la escritura de Álvaro. Elena, si lees esto, sabrás que lo que hiciste era inevitable. Nada queda que reparar. Si me odias, lo entiendo. Pero hay cosas que no pueden explicarse, solo suceden. Ella ya no está aquí, y no volverá. Cuida tu alma, porque lo demás es polvo. El papel cayó de mis manos. No sé cuánto tiempo estuve observando el vacío. Esas palabras tenían un tono oscuro, casi de despedida final. No mencionaba dónde había ido Celia, ni qué significaba no volverá. Una sospecha terrible se apoderó de mí. Esa misma madrugada decidí regresar. No por él, sino por la verdad. Llegué a la finca al amanecer. Los peones me miraron con asombro, pero nadie dijo nada. La puerta principal estaba entreabierta y un silencio hueco llenaba los pasillos. Avancé despacio. En el aire flotaba un olor húmedo, a barro, a madera mojada, y algo más denso, más incierto. Subí las escaleras y vi una vela consumida en el suelo. Todo parecía detenido, como si el tiempo hubiera dejado de correr. Entré en el despacho. La ventana estaba abierta y el viento movía los papeles sobre la mesa. En el centro, había un sobre sin cerrar, con mi nombre. Lo tomé y lo leí con desesperación. No fui capaz de mantener la mentira. Perdí a Celia y ahora me pierdo a mí. No busques comprenderme. Solo recuerda que alguna vez te amé. Mis piernas flaquearon. Me senté en el suelo sin sentir el cuerpo. Entonces escuché pasos detrás de mí. Me giré, pero no había nadie. El viento seguía entrando, agitando las cortinas, llevando las palabras del papel por el aire. Corrí hacia el establo, sin saber por qué exactamente. Y allí lo vi. En el rincón, bajo la penumbra, colgaba el abrigo de Álvaro. El caballo, aún ensillado, respiraba inquieto. El suelo estaba marcado por huellas de barro fresco. Algo negro manchaba la madera cerca del bebedero. Me acerqué temblando. Era sangre. No supe de quién, no quise saberlo. Retrocedí sin aliento. De alguna manera supe que todo había terminado. Subí al cuarto de huéspedes, quizás buscando un último rastro, una explicación. El colchón estaba fuera de lugar, y el suelo, levantado en una esquina. Allí encontré lo que quedaba de una flor seca, pisoteada. No había cuerpo, no había certeza, solo señales de un final que prefería no imaginar. Esa noche, encendí la chimenea por última vez. Quemé las cartas, menos esta que sigo escribiendo. No por venganza, sino porque sentí que debía dejar una verdad, aunque fuera incompleta. Si alguien la lee, sabrá que el amor puede ser una llama que ilumina y consume al mismo tiempo, que los secretos, cuando se entierran, se niegan a morir. Afuera empezó a llover. Las gotas golpeaban el techo con un ritmo hipnótico, como si marcaran los últimos segundos de una historia condenada. Pensé en él, en Celia, en lo que les habría sucedido. Sentí miedo, pero también una calma extraña, como si la tormenta hubiera arrastrado todo mi dolor. Me senté a escribir las últimas líneas de esta carta. Ya no tengo lágrimas, ni enojo, ni esperanza. Solo este papel, esta pluma, y la certeza de que nada será igual después de esta noche. Si alguien encuentra este escrito, que entienda que lo dejo no como un reclamo, sino como un aviso. El amor, cuando se esconde detrás de la mentira, termina volviéndose sombra. El fuego se debilita. La cera de la vela se ha consumido casi por completo. Escucho otra vez pasos en el pasillo. No sé si son reales o si es mi mente que se niega a abandonar este lugar. Dejaré la carta dentro de la caja metálica y la cerraré. Que el tiempo se encargue de custodiarla. Si mañana alguien abre esta casa y encuentra el eco de lo que aquí sucedió, que no intente buscar culpables. La verdad se fue con ellos, y yo solo quedo para contar lo que no puede volver a repetirse. Esta será mi última noche en los olivares. No hay regreso posible cuando el alma decide partir. Esa noche fue larga, interminable, como si el tiempo se negara a avanzar. Me quedé junto al fuego hasta que solo quedaron brasas. Afuera, la lluvia cesó y el viento se llevó el último rastro de humo por la ventana abierta.
Todo estaba en calma, pero era una calma engañosa, una de esas que preceden a lo inevitable. En algún momento debí quedarme dormida en la silla, con la carta en las manos. Desperté sobresaltada al escuchar un golpe seco proveniente del piso superior. Subí las escaleras despacio, con una vela temblando entre mis dedos. El aire estaba frío, pesado. Cada peldaño crujía como si protestara ante mi paso. Al llegar al corredor, noté que la puerta de nuestra habitación estaba entreabierta. El fuego del pasillo proyectaba sombras que se movían sobre las paredes, figuras deformes que parecían observarme. Empujé lentamente la puerta, pero no había nadie. Solo el sonido del viento filtrándose por las grietas. Sin embargo, sobre la cama, vi algo que no estaba antes. Era una cadena de oro, la que le regalé a Álvaro el día de nuestro aniversario. La reconocí de inmediato. Junto a ella, una nota escrita con su letra: perdón no basta. Sentí un escalofrío recorrerme la piel. Era como si su sombra aún caminara por la casa. Me quedé mirando esa frase durante minutos, tratando de descifrar si era una advertencia o una confesión. Cuando levanté la vista, el reflejo de la vela me devolvió mi propio rostro desfigurado por el miedo. Me senté en la cama y respiré hondo. El silencio volvió a imponerse. Pensé en marcharme de nuevo, pero algo me anclaba allí. Tal vez el deseo de entender, tal vez el miedo a lo que podía encontrar afuera. Cerré la ventana, guardé la cadena en mi bolsillo y bajé al comedor. El reloj marcaba las 3 de la madrugada. Encendí otra vela y escribí algunas líneas más de esta carta, para no sentirme del todo sola. De pronto, escuché el portón chirriar. Corrí hacia la ventana y vi una sombra cruzando el patio. No podía distinguir si era real o fruto de mi agotamiento. La forma se detuvo ante el establo. Tomé valor, envolví mis hombros en un chal y salí. El aire húmedo me golpeó el rostro. Caminé con el corazón latiendo desbocado. El portón del establo estaba abierto, y dentro, el caballo de Álvaro relinchaba inquieto. No había nadie más. Busqué con la mirada, y en el suelo vi las mismas huellas de barro que había encontrado días atrás. Entonces una ráfaga cerró la puerta de golpe. La vela casi se apagó. Grité, pero solo el eco me respondió. Corrí hacia la salida, empujé el portón y volví a la casa temblando. Cerré todas las puertas. Me quedé junto al fuego hasta que amaneció. Cuando los primeros rayos iluminaron el salón, comprendí que la finca había dejado de pertenecer al mundo de los vivos. Pasé el día en silencio. Los trabajadores llegaban y se marchaban sin mirarme. Nadie preguntó por Álvaro. Nadie por Celia. Yo tampoco ofrecí respuesta. Me sentía ausente, como si la vida se hubiera consumido en un solo golpe. Pero esa tarde sucedió algo que me dio el valor de terminar esta carta. Un niño del pueblo llegó corriendo con un sobre sucio en las manos. Dijo que lo había encontrado junto al camino, dentro de una botella de vidrio. El sobre estaba cerrado, pero el sello era el mismo que usaba Álvaro para firmar sus contratos. Lo abrí con cuidado. Dentro, una sola hoja. A quien encuentre esto, lo que se oculta bajo la tierra no debe despertar. Déjalo descansar, como yo haré ahora. Sentí que el mundo giraba. Guardé la carta en el bolsillo y corrí hacia el campo detrás de la casa, donde los olivos se alineaban como testigos inmóviles. Al final del sendero, la tierra estaba removida. Me arrodillé y toqué el suelo aún húmedo. No quise cavar, no quise confirmar lo que mi corazón ya sabía. Me senté a llorar allí, frente a la evidencia muda de lo ocurrido. Regresé al anochecer y encendí todas las luces. No soportaba la oscuridad. Saqué las cartas que aún guardaba, las de él, las mías, las de los días felices, y las puse en una caja pequeña. No quería que el fuego las destruyera, pero tampoco que siguieran conmigo. Fui al pozo del jardín y las lancé una por una. Al caer, el agua hizo un sonido breve, como un suspiro que se apaga. Esa noche, al escribir estas líneas finales, me encuentro extrañamente tranquila. He comprendido que no hay castigo más grande que ser prisionero de los recuerdos. No sé qué fue de Celia, tampoco del hombre que alguna vez amé, pero los dos habitan este lugar, de una forma u otra. Los pasos que escucho cada madrugada, el perfume de jazmín que vuelve en el aire, todo me habla de que ellos no se han ido del todo. Dejaré la casa al amanecer. El carruaje que pedí vendrá desde el pueblo. Llevaré solo un cuaderno, esta carta y la llave del cuarto donde aún resuenan sus voces. Tal vez algún día vuelva, cuando el dolor se haya convertido en historia. Quizá entonces, Los Olivares solo sea una ruina cubierta de yedra. Y tal vez alguien, al explorar entre los restos, encuentre esta carta. Si así sucede, ruego que la lea hasta el final, no para juzgar, sino para comprender. Porque el amor, cuando se traiciona, no muere del todo. Se transforma en una sombra que sigue caminando,
esperando ser liberada por quien tenga el valor de mirar hacia atrás y perdonar. Y yo, aunque nunca lo diga en voz alta, sé que esa sombra aún me acompaña. Esta es mi despedida. Ahora cierro la carta, dejo que el viento la seque, y la guardo en la caja metálica bajo el piso del ático. Si alguna vez la encuentras, lector desconocido, no tengas miedo de abrirla. Tal vez en estas palabras encuentres un eco de tu propia historia. Y recuerda, la verdad siempre encuentra la forma de salir a la luz, incluso cuando todos creen haberla enterrado. Han pasado ya varios días desde que abandoné los olivares. Escribo estas últimas páginas desde una casa pequeña junto al mar, lejos del ruido del campo, lejos de las murmuraciones de aquel pueblo que, de seguro, ya habrá convertido mi historia en un rumor más. Aquí todo parece distinto. El aire huele a sal, y el sonido constante de las olas acompaña el ritmo de mis recuerdos. No sé si vine a buscar paz o castigo, pero al menos en este rincón nadie me llama por mi nombre. He intentado no pensar en lo sucedido, pero los recuerdos no entienden de distancia. A veces despierto en mitad de la noche y creo escuchar el relincho de un caballo, el eco de los pasos en la madera vieja. Otras, cierro los ojos y veo el rostro de Álvaro, no como el de aquel hombre que me traicionó, sino como el de quien alguna vez sostuvo mis manos frente al altar y juró protegerme. No sé cuál de esos rostros duele más, si el que amé o el que descubrí al final. Al principio pensé que el mar podría borrar las voces del pasado, pero me he dado cuenta de que solo las vuelve más claras. El movimiento del agua parece arrastrar nombres, y cada ola trae consigo la memoria de algo que quise olvidar. Me siento en la orilla y miro el horizonte durante horas, esperando que el viento se lleve mis pensamientos. Pero siempre regresa la misma pregunta, ¿qué fue de Celia? He leído tantas veces la última carta de Álvaro que las palabras empiezan a desvanecerse en el papel. Ella ya no está. Esa frase no deja de perseguirme. No sé si se fue o si desapareció en sentido más profundo. Algunas noches imagino que logró escapar, que está viva en algún otro lugar, empezando de nuevo, como intento hacerlo yo. En otras, temo que su destino haya quedado ligado para siempre al de él, enterrado bajo esa tierra que juré no remover. Los días pasan lentos. Me levanto temprano, barro la pequeña terraza, preparo café y observo a los pescadores partir con sus redes. A veces me saludan, con una cortesía silenciosa. Creo que nadie conoce mi historia aquí, y eso me ofrece un respiro. Sin embargo, guardo la caja metálica conmigo. No pude dejarla atrás. Está escondida bajo una tabla del suelo, como estaba antes, aunque ahora la tierra es nueva y el olor es de sal y madera. Esta mañana, mientras abría las ventanas, una brisa entró con fuerza y derribó la lámpara de la mesa. Al agacharme para recogerla, vi la caja entreabierta. Dentro, el papel amarillento respiraba el mismo aire del pasado. Dudé unos segundos antes de tocarla. Cuando lo hice, sentí que el frío me recorría los dedos, como si algo dentro aún conservara vida. La abrí lentamente, más por impulso que por decisión, y encontré la carta húmeda, desgastada, pero intacta. Leí mis propias palabras, las de una mujer que escribió entre lágrimas y resignación. No me reconocí del todo. Aquella voz parecía venir de otra, alguien que creía aún en el poder de los finales. Yo ya no creo en finales. Todo sigue, todo se transforma, incluso el dolor. Tal vez por eso decidí escribir esta última parte, no para cerrar la historia, sino para que otro la continúe, si así lo desea. Al caer la tarde, salí a caminar por la orilla. Las olas rompían con más fuerza que de costumbre y el viento soplaba con olor a tormenta. El sol se hundía entre las nubes como una brasa herida. En la arena, vi algo que el mar había arrojado. Era un pañuelo bordado, con las mismas iniciales entrelazadas que recordaba, una H y una C. Me quedé inmóvil. Lo tomé entre mis manos, empapado y cubierto de arena. No podía ser coincidencia. Miré alrededor, pero no había nadie. Solo el rumor del agua y el vuelo bajo de las gaviotas. Sentí que el tiempo se doblaba sobre sí mismo, trayendo de vuelta lo que quise enterrar. Guardé el pañuelo sin entender si era una señal o un simple juego del destino. Esa noche apenas pude dormir. Soñé con la finca, con Celia caminando por los pasillos con una vela encendida. Su rostro estaba pálido, pero sus ojos tenían una ternura que nunca le vi en vida. Decía mi nombre una y otra vez, hasta que el sonido se confundía con el rugido del mar. Desperté sudando. El viento golpeaba las ventanas, y juraría que oí pasos en el patio. Abrí la puerta, pero no hallé a nadie. Solo el pañuelo, colgando del barandal, moviéndose con la brisa. Lo dejé ahí. No quise tocarlo otra vez. Entré, cerré las puertas y volví a sentarme ante la mesa. Entonces entendí que, por más lejos que huya, hay cosas que me seguirán siempre,
porque forman parte de lo que fui. Ahora, mientras escribo, escucho el mar igual que esa primera noche. No tengo miedo. Siento que he cumplido con la única promesa que aún podía sostener, dejar constancia. Esta carta, esta historia, tal vez no sirva para redimir a nadie, pero es lo único que impide que se pierdan para siempre los ecos de los olivares. Si alguien llega a leer estas páginas, quizás piense que se trata de un cuento o de la fantasía de una mujer dolida. Que lo piense, porque, después de todo, la verdad no necesita testigos, solo un corazón dispuesto a sentirla. Y si algún día vuelves a pasar por una vieja finca abandonada, donde el viento suena a lamento y las flores marchitas siguen oliendo a jazmín, recuerda que allí, bajo el polvo y el silencio, sigue viva una historia que no quiso morir. Así termina lo que tenía que ser contado. No hay justicia, ni castigo, ni consuelo. Solo la certeza de que el amor y la culpa son la misma sombra cuando se niegan a descansar. Apago la vela. El mar sigue rugiendo, y con él, mi último pensamiento, que todo lo que alguna vez fue nuestro, tarde o temprano, regresa en forma de susurro. Y esos susurros, si los escuchas con atención, todavía dicen mi nombre.